En esta oportunidad tenemos como invitado a Manuel Glave. Él es el investigador principal de GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo. En esta oportunidad vamos a hablar con Manuel sobre temas de Amazonía, a propósito de la publicación del libro Amazonía Peruana y Desarrollo Económico. Este libro ha sido presentado en la Feria Internacional del Libro 2014. Es un libro que ha sido editado por el Instituto de Estudios Peruanos y GRADE. Bueno, Manuel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a Agenda Ambiental. Es un gusto estar aquí con ustedes y con todos los televidentes del programa. Ok, Manuel, vamos a conversar un poco sobre los temas que plantea esta publicación. Un tema que me parece clave desarrollar es este dilema que ustedes plantean entre preservación de la Amazonía y desarrollo a la vez en la Amazonía, ¿no? Es un reto realmente para el Estado en términos de políticas públicas. ¿Cómo lo ha venido haciendo el Estado peruano? Bueno, nosotros consideramos que hay actividades económicas que son promovidas por el Estado, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y locales, que ciertamente chocan con los objetivos de conservación y preservación de ecosistemas, tanto áreas protegidas como ecosistemas frágiles que pueden estar alrededor de las áreas protegidas. Por eso es que en el libro nosotros seleccionamos actividades económicas estratégicas como son las inversiones en los sectores transportes y energía. Parte de la motivación del libro tiene que ver con la importante publicación que salió ya hace unos años titulada Amazonía al 2021, donde el doctor Marc Duroyani con colegas aquí en el Perú, con Alberto Baranderán y con el publicado por el Derecho Ambiente y Recursos Naturales, se identifican una serie de planes de inversión y de expansión de estas obras de infraestructura, tanto carreteras, megacentrales hidroeléctricas, inversiones en hidrocarburos, posibles hidrovías. Y entonces lo que nos interesaba era dos cosas. Una primera, si es que estas inversiones ejecutadas y planificadas respondían o no responden a un plan y a una estrategia de desarrollo y ocupación de la Amazonía. Y lo que encontramos en la investigación, de manera consistente con lo que se dice en el libro Amazonía al 2021, es que en realidad no existe ninguna estrategia ni ningún plan de desarrollo en la región amazónica. Quizás el más grande aporte del primer capítulo de este libro es documentar cómo en los últimos 50, 60 años, en realidad, los diferentes gobiernos en el Perú no han podido abordar la problemática de la Amazonía de manera integral y las políticas en los sectores transportes y energía no responden a metas y objetivos específicos claramente discutidos y definidos. Más allá de que sean participativos, más allá de que respondan a intereses de las poblaciones locales, la verdad es que la administración central del Estado peruano nunca ha tenido a la Amazonía como un espacio donde se tienen objetivos claros en el corto, mediano y largo plazo. Y el segundo objetivo tiene que ver con motivar un diálogo y un debate alrededor de la necesidad de contar con herramientas de monitoreo de los impactos ambientales en particular, pero se pueden introducir impactos sociales, económicos, de estas obras de inversión en infraestructura de transporte y energía, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de capítulos sobre, por ejemplo, una simulación de cuál sería el efecto de una carretera que interconecta Pucallpa con Cruzeiro do Sul en el estado de Acre, en Brasil. Cuál sería el efecto de esta carretera en los bosques de la región Ucayali, ¿no? Y justamente que estás hablando del impacto que puede generar una carretera. Una de las causas subyacentes de la deforestación, por ejemplo, son las carreteras, ¿no? Porque eso implica migración de las personas para sentarse a los lados de la carretera. Entonces, justamente por eso hablábamos de ese dilema, ¿no? De cómo, por un lado, tener que preservar el bosque, ¿no? Para poder contrarrestar los efectos del cambio climático, y por otro lado también promover ese desarrollo económico, ¿no? Esta carretera que tú mencionas es un proyecto IRSA, y es preocupante lo que dices, que quizás estos proyectos que son parte de IRSA no han sido vistos de una manera integral y planificada desde el gobierno, ¿no? Entonces,
¿Cómo se da, cómo se puede generar un balance, un equilibrio? Bueno, ahí en parte no lo discutimos en profundidad en esta publicación, pero esto ya forma parte de una discusión que ya en el Perú la tenemos bastante bien documentada, tanto en el debate en políticas públicas como en otras investigaciones, respecto a la necesidad de tener un sistema de gestión pública ambiental, pero que incluya otros elementos, no solamente indicadores de diversidad biológica, sino también elementos o indicadores de calidad de vida de las familias, derechos de propiedad garantizados para las diferentes comunidades. Entonces, uno de los grandes argumentos alrededor de, por ejemplo, una carretera, es que la carretera podría ser una herramienta que promueve crecimiento económico, que promueve empleo, que reduce costos de transporte y dinamiza las economías locales, pero se necesitan otras herramientas que prevengan una ocupación desordenada de ese espacio que se habilita con la carretera, ¿no? Entonces, si no tenemos derechos de propiedad claramente otorgados y cumplidos, si no tenemos políticas públicas que provean servicios públicos como son sanidad agropecuaria, servicios de salud y educación, entonces es el paquete completo de servicios públicos, incluyendo lo que significa la provisión de derechos de propiedad claramente definidos, lo que debe acompañar a una carretera. Si no, lo que ocurre es lo que ha ocurrido en todas las carreteras de la Amazonía peruana, ¿no? Desde la marginal del norte, ¿no? La región San Martín, que hoy en día es probablemente una región líder en políticas de gestión ambiental, en realidad pues ha sido escenario de una larga trayectoria de deforestación asociada a la construcción de la carretera. Entonces, a nosotros nos parece fundamental que la inversión en infraestructura esté acompañada de estas otras herramientas de gestión y la provisión de servicios públicos. Manuel, ¿qué opinas de cómo va a ser la influencia con estas nuevas medidas ambientales para dinamizar la economía, ¿no? La nueva ley que se ha promulgado? ¿Cuál va a ser la influencia que tendrá en la Amazonía peruana en el corto o largo plazo? Sí, bueno, yo creo que como ya se ha discutido ampliamente en todo el Perú respecto a si este paquetazo ambiental efectivamente va a ayudar a atacar el desaceleramiento de la economía y promover inversiones, indudablemente en el caso de la Amazonía a nosotros nos parece que uno de los aspectos más importantes es este relajamiento de las herramientas de ordenamiento territorial, ¿no? No me parece que el tema de acelerar la aprobación de los EIAs o relajar o hacer algún tipo de moratoria respecto a las multas sobre infracciones en los planes de manejo tenga efectos en el corto o efectos inmediatos para dinamizar en la los economía. ecosistemas. En general, ni para dinamizarla ni para tener consecuencias negativas, digamos, sobre los ecosistemas amazónicos en particular. Pero lo que sí nos preocupa muchísimo es que se haya puesto en este paquete una línea en relación a que los futuros planes de ordenamiento territorial, que sabemos que no hay ningún plan de ordenamiento territorial aún aprobado en el Perú, que los planes de ordenamiento territorial no van a definir ni generar un carácter vinculante respecto a los usos apropiados en diferentes espacios en la Amazonía y en el territorio nacional. Como sabemos, por ejemplo, la región San Martín y algunas provincias en la región Loreto o la propia región Madre de Dios han culminado los procesos de zonificación ecológica y económica y están pues a punto de comenzar ya a implementar planes de ordenamiento territorial. Y sin embargo, y con mucha expectativa para que estos planes puedan ayudar no solamente a definir usos, sino a generar un consenso sobre cuáles son las actividades económicas que el conjunto de la sociedad está dispuesto a promover, incluyendo energía, hidrocarburos, infraestructura de transporte, posibles proyectos mineros en algunas zonas de alta montaña, etcétera, pero siempre en el marco de un plan. Elaborado por los gobiernos regionales. Elaborado y implementado por los gobiernos regionales y locales. Nos parece que ese es probablemente el elemento más polémico de este paquete que ha sido recientemente aprobado, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que fortalecer la descentralización, ¿no? Justamente es parte de la agenda pendiente, digamos, ¿no? Sí, indudablemente es un golpe para los gobiernos regionales y locales esta línea, que repito, es casi como una especie de
de caballito escondido en el paquete, ¿no? Que definitivamente pone en la mesa de debate cuál es el futuro de estos gobiernos regionales y locales para la definición de los usos de sus recursos naturales, ¿no? Además del ordenamiento territorial, que es un instrumento de gestión clave, ustedes también proponen, por ejemplo, en la publicación, sobre un sistema de información integrado para la toma de decisiones. ¿En qué cosas están planteando? Sí, justamente a la luz de lo que significa monitorear la deforestación, porque, seamos francos, en la Amazonía peruana el principal indicador para poder opinar sobre si alguna política está generando un impacto positivo o negativo en el ambiente es qué pasa con la dinámica del cambio en la cobertura boscosa. Y entonces monitorear la deforestación en tiempo real es una necesidad de política pública urgente, ¿no? Y entonces nos parece que a la luz de lo que significa la zonificación ecológica económica, los diferentes estudios especializados hacia un plan de ordenamiento territorial, nos parece fundamental alimentar todo ese proceso con un sistema de información integrado. Que no necesariamente muchos funcionarios públicos entienden que un sistema de información integrado es tener estos famosos mapas, estos famosos información georreferenciada. Nos parece fundamental que, claro, en la medida que sea posible georreferenciar información biofísica o información socioeconómica, bienvenido sea, y tener lo que algunos gobiernos llaman infraestructura de datos espaciales. Pero lo más importante es tener información a la mano para poder tener capacidad de respuesta ante diferentes propuestas de inversión, ¿no? Claro, por ejemplo, los temas de palma aceitera, que se toman las decisiones muy rápido, pero quizás no se ve cuál puede ser el impacto en el bosque primario. Es un excelente ejemplo el caso de la palma, porque la palma se supone que genera una gran cantidad de inversión, que genera empleo, pero no tenemos todavía claridad sobre los efectos en los ecosistemas en el largo plazo. Entonces, la palma en el caso de la Amazonía, así como la minería en el caso de la alta montaña, son ejemplos que ilustran la necesidad de tener este sistema de información y las herramientas de ordenamiento del territorio, ¿no? Entonces, ¿se va a discutir más sobre esta publicación en las regiones? Sí, nosotros estamos continuando este tipo de investigación de manera conjunta, tanto el Instituto de Estudios Peruanos como el Grupo de Análisis para el Desarrollo, en coordinación con Derecho, Ambiente y Recursos. En el caso de la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto, estamos aproximándonos al debate sobre los procesos de zonificación ecológica y económica y discutiendo la viabilidad de la expansión de la palma aceitera. Entonces vamos a coordinar con el gobierno regional de Loreto, con Derecho, Ambiente y Recursos, para tener actividades de difusión tanto de esta investigación como de los avances preliminares del nuevo estudio, tanto en lo que es la zona de Yurimaguas, Iquitos y posiblemente en Tarapoto, así como aquí en la ciudad de Lima, ¿no? Un tema que es clave también de la publicación y es importante resaltar es cuánto ha contribuido la creación de áreas naturales protegidas un poco para detener la deforestación, digamos. Sí, tenemos un capítulo aquí en el libro muy importante donde por primera vez se está utilizando información de las encuestas nacionales de hogares, la CENAO. Dos colegas economistas del Instituto de Estudios Peruanos han mostrado los efectos de las áreas naturales protegidas en toda la Amazonía peruana, tanto en lo que se refiere a controlar la deforestación como en lo que se refiere cómo se contrastan las poblaciones que están en las zonas de amortiguamiento de estas áreas con familias parecidas fuera de las áreas. Y el resultado es que dependiendo de la categoría de las áreas protegidas, se puede llegar a tener una tasa de deforestación hasta 70 o 75% menor en los parques nacionales y en promedio entre 40 y 45% menor. Eso muestra que las áreas protegidas, con todos los problemas de gestión que tienen, son herramientas de política que han logrado mitigar y controlar la deforestación en una magnitud muy importante en las últimas décadas, ¿no? Entonces, aparte del ordenamiento territorial, de ese sistema integrado de información que ustedes proponen, hay una serie de instrumentos de política pública que deberíamos seguir promoviendo, ¿no?, para poder planificar nuestra Amazonía. Muchas gracias, Manuel, por darnos toda esta información y esperamos que se escuche más sobre las propuestas que nos plantea esta publicación